esta redacción la economista Nora Lustig, especialista en pobreza y desigualdad de la Universidad de Tulane. Nora, gusto saludarte. Hablemos del saldo de la pandemia en una región como Latinoamérica y el Caribe que ha detenido su marcha en la reducción de la pobreza y la desigualdad incluso antes del COVID-19. Bienvenida. ¿Cuál será el saldo para el cierre de este año? Primero que nada, buenas tardes, Gabriela, encantada de estar contigo nuevamente. El saldo no será bonito, como sabemos, como lo esperábamos. Y como tú decías, ya en una región que venía golpeada por situaciones de crisis en algunos países, recesión, en donde la pobreza había subido y la desigualdad también, borrando lo que se había logrado en la década anterior. Y ahora, con la pandemia, lo que ha ocurrido es que se han exacerbado las desigualdades en materia de salud, en materia de ingresos, en materia de bienestar en general. Y ese es el saldo que nos queda. Un tema que me gustaría enfatizar, Gabriela, porque tiene el impacto de largo plazo más fuerte, es lo que nos va a dejar un lastre, es lo que está pasando a nivel de la educación. Como sabes, hubo que cerrar escuelas. Yo no comento sobre eso, me parece que fue una medida que se tuvo que tomar, pero la posibilidad de sustituir la instrucción formal es muy diferente para los niños que viven en hogares de familias pudientes que en hogares de familias con bajo nivel socioeconómico. La brecha educacional aumentará muchísimo y eso no se borra si no se toman acciones realmente decididas en lo que sigue para remediar este aumento de la brecha que se generó este año. Por supuesto. Ahora, ¿qué hicieron los gobiernos? ¿Qué destacas de lo que hicieron o dejaron de hacer? ¿Qué ejemplos nos pone sobre la mesa? Mira, una cuestión muy interesante fue la heterogeneidad de la respuesta. Y nosotros hemos analizado en particular algunos de los más grandes países de América Latina, Argentina, Brasil, México y Colombia, en tamaño de población. Y bueno, hay un contraste muy fuerte, sobre todo cuando miramos a México, país al que pertenecemos tú y yo por adopción, donde en realidad no se hizo nada en términos de implementar políticas compensatorias a nivel de la asistencia social para aminorar el impacto sobre el nivel de ingreso de los hogares. La verdad, no se hizo. Y esto hace que México presente probablemente el aumento más alto en número de pobres comparado con los otros países. En el otro lado están Argentina y Brasil, que sí pusieron en marcha programas con sus errores. A lo mejor gente que no debería recibir recibe, gente que debería haber recibido no recibe, pero pusieron en marcha programas muy amplios de transferencias para apoyar a las familias en el momento álgido de la pandemia, cuando se cerraron muchos de los negocios y la gente no tenía capacidad de poder generar su propio ingreso. En el caso de Brasil se implementó un programa de cerca de 50 millones de beneficiarios, en el caso de Argentina de 9 millones, lo cual ha sido muy importante para aminorar el impacto de corto plazo. El de largo plazo, el sobre educación, así no se combate. Eso es importante volverlo a enfatizar. Oye, pero entonces espérame, porque el presidente López Obrador te diría, ¿cómo que no? Si de lo que ha hablado en estos últimos meses de pandemia, pues tiene que ver con ayudar a los pobres y dice, más vale primero los pobres, entre otros temas, y se ha hablado de ayudas. ¿De qué estás hablando tú cuando mencionas ese ingreso que no se dio? No, mira, lo que pasa es que te recordarás que México decidió no implementar una política anticíclica, no expandir el gasto. Sí. ¿Recuerdas toda la discusión? Bueno, entonces no hay recursos para poner en marcha programas adicionales. Aparte de los que ya están los que están, eso sigue. Pero lo único que se implementó fue un avance de las medidas, en particular de las pensiones, las pensiones que van al adulto mayor. Se dio un avance por ahí de abril, mayo, después se dio otro, pero se dio como avance. No sé si se va a convertir en una transferencia. En comparación, en Brasil y Argentina, y en menor medida en Colombia y en otros países, pero te estoy comentando los que estudiamos a fondo, sí se pusieron en marcha, sobre todo te decía, en Brasil y Argentina, estas medidas en donde a la gente se le dio una transferencia importante y a muchos millones de personas. Y enfatizo, esto no tiene nada que ver con simpatías políticas, esto te doy dando datos. No, por supuesto.
No, por supuesto, por supuesto. Incluso dándote un dato, pidiéndote otro a cambio, el secretario de Hacienda en su momento, cuando estaba todo este debate de cuánto se le iba a dar y México comparativamente con otras naciones ofreciendo ayuda a sus ciudadanos y a las empresas, decía el secretario de Hacienda, no somos Dinamarca, no somos un país rico. ¿Qué contestas a ello? Es cierto, pero ninguno de los otros países son ricos. El ingreso por habitante de México es más alto que el de Brasil, por ejemplo. Y también Argentina tiene un ingreso por habitante parecido. Creo que más bien ha sido, no es que no se apoyó a nada, se apoyaron a empresas, etcétera. Estoy hablando de la asistencia directa a las personas, que esto ha sido la clave para apoyar a la gente durante este periodo. México no implementó políticas de asistencia social adicionales durante este periodo. El costo de oportunidad, Nora Lustig, cuando los gobiernos, los países, las empresas, las comunidades quieren meter primera, una vez que podamos hablar con mayor certeza sobre una vacunación, quizás acercándose ya a lo masivo, ¿cuál va a ser en el caso de estos países que han estudiado? En sentido de costo de oportunidad, ¿a qué te refieres? O sea, ¿dónde van a tener que poner el énfasis? Bueno, claro, lo que se pudo haber hecho y si se pudo haber mitigado. Bueno, estás hablando del caso mexicano, por ejemplo. Claro, digo, yo creo que es importante pensar que de alguna manera, obviamente, si tú estás en una situación donde estás sin empleo o miembros de tu familia han reducido muchos ingresos porque no puedes vender lo mismo que antes, si no tienes una compensación y ya eras alguien pobre o estabas cerca de la pobreza, empeoras tu situación. Esto a su vez tiene efectos sobre, en particular, los niños, porque puede afectar la nutrición, y esto tiene impacto de largo plazo. Hay ciertas cosas que no se pueden revertir si no si no tomaste las medidas adecuadas en su momento, puedes tener efectos de largo plazo. Y esto incluye el efecto sobre nutrición, salud en particular de los niños. En el caso de educación, no se podía compensar con ingresos porque estaban las escuelas cerradas. Lo que se necesita es otro tipo de acciones, y ahí es donde quisiera decir que no solo va a ser material de los gobiernos, va a tener que haber ayuda de las empresas, de la sociedad civil organizada. Todos vamos a tener que hacer algo para poder remediar la brecha educativa que se ha estado generando este año. Pues así están las cosas, Nora Lustig. Yo te agradezco que nos traigas esta radiografía, que no es bonita, por supuesto, pero sabíamos que este era el tema que había que atacar por lo que hay que hacer en el futuro. Te agradezco, un feliz 2021 para ti y los tuyos. Lo mismo para el tuyo, y también espero que todos los que sufrieron mucho este año tengan salud y prosperidad el año próximo.